Lamentablemente, el número de víctimas mortales en Italia superó el número de víctimas mortales en la China. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es tan escandaloso eso? Acordémonos de algo. Italia es un país chiquito, Italia tiene 60 millones de habitantes, mientras que China tiene más de 1.300 millones de habitantes. El que Italia ahora tenga más víctimas mortales que China no solamente es un escándalo desde el punto de vista de las cifras y de salud pública, sino también del manejo de la crisis en este momento. ¿Qué podemos aprender acerca de por qué a Italia le fue tan mal? Hay prácticamente, o le está yendo tan mal, hay 3 factores que se han identificado por parte de los expertos que vale la pena tener presente. El primero de ellos, ya lo han oído ustedes en distintos medios, la población italiana es particularmente longeva, es la población más vieja en términos promedio de toda la humanidad después de la de Japón. El 23% de los italianos tienen más de 65 años y eso termina determinando en gran medida su vulnerabilidad. Ustedes inmediatamente dirán, ¿y Colombia cómo está? Italia, 23% de la población por encima de 65 años. Colombia, 9%. Ahí estamos bastante bien, esa es la última cifra que nos arrojó el último censo, por lo tanto estamos más o menos bien en ese sentido. Ahora, no solamente por ser longevos o no, terminan siendo más vulnerables o no. De hecho, Japón, que tiene la población más longeva, tiene 29% de su población por encima de 65 años. De toda la humanidad, Japón tiene la mayor población longeva. No tiene sino menos de 30 víctimas mortales, que comparadas con las 4.000 y pico que tiene en este momento Italia, muestra claramente que hay otra clase de factores. Segundo factor que hace la diferencia, enfermedades preexistentes. La mitad de las víctimas mortales de Italia tenían 3 enfermedades preexistentes. 25% tenían 2 enfermedades preexistentes y 25% tenía una enfermedad preexistente. Ustedes inmediatamente dirán, ¿cuáles son esas enfermedades? Necesito saberlo para saber a mi alrededor qué gente hay, cuáles de mis familiares pueden estar en riesgo. Ojo a lo siguiente. La enfermedad preexistente más prevalente entre las víctimas mortales en Italia, alta presión arterial. La segunda, diabetes, y la tercera de ellas, el que tengan enfermedad coronaria. Esas 3 son las enfermedades de mayor prevalencia entre las víctimas mortales en Italia, para que ustedes la tengan presente y traten de ver a su alrededor qué es lo que termina pasando. Pero el tercer factor que termina haciendo que Italia tenga esta tragedia que lamentablemente está atravesando en este momento es su sistema político. La República Italiana, como la conocemos hoy en día, tiene 74 años de vida. Y en esos 74 años han pasado 66 gabinetes distintos, 66 gobiernos. Es un régimen parlamentario, se forman gobiernos, se caen, se forman. En 74 años, 66 gobiernos. Un sistema altamente inestable, altamente difícil de gobernar. Y fuera de eso, el gobierno es particularmente débil y desde hace varios años tenemos gobiernos débiles en Italia. Por lo tanto, gobernabilidad, autoridad y credibilidad de las autoridades es el tercer gran factor. Saquen ustedes conclusiones de cómo está Colombia comparado con Italia en ese frente y vean el mapa completo para saber qué podemos aprender de la lamentable experiencia italiana. Rescate de los países más afectados de la Unión. Así el organismo anunció, tras una reunión urgente por la noche, un plan de compra de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados. Con esta medida, su presidenta, Christine Lagarde, cambia de postura después de asegurar que el organismo financiero no tenía como función reducir las primas de riesgo. Y es que en la jornada de ayer, estos indicadores de Italia y España se dispararon por el agravamiento de la crisis sanitaria. Por ello, Giuseppe Conte anunció que, pese a haberse evitado, eso sí, el colapso del sistema de salud, el confinamiento en Italia deberá prorrogarse más allá del 3 de abril. En el país ya son casi 36.000 los infectados y hay 2.978 fallecidos, de los cuales 475 solo en la jornada de ayer. Mientras tanto, en España ha dado a 767. Además, los contagios superan los 17.000, lo que representa un incremento del 25% en 24 horas. Las autoridades esperan que los indicadores máximos se registren en los próximos días. Se están tomando, medidas, cada quien preparándose. Yo le digo al pueblo de Venezuela, ningún país, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, está suficientemente preparado, oído a todo el pueblo de Venezuela. Ningún país está suficientemente preparado. Se lo digo en primer lugar a las altas autoridades políticas, militares y policiales presentes. Oído, despertemos. No creamos que esto es una crisis más y bueno, trabajo 8 horas
de 8 a 4 de la tarde y me voy para la casa. No, estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad, cero falta de coordinación. Es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. 24 horas del día. Exijo del gobierno bolivariano las 24 horas del día, de todos los gobernadores y gobernadoras. Oído a todos los gobernadores y gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas. 24 horas del día para manejar esta crisis, para llevarla, para enfrentarla y para superarla como tenemos que superarla. 24 horas, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Así estamos, pues. Pero no está de más decirlo en público y exigirnos y autoexigirnos. Y aquí cada quien le exige, autoexige, viceministros, directores, jefes, jefas, todo el Estado venezolano al servicio de nuestro pueblo para protegerlo, defenderlo, acompañarlo en esta crisis. No es cualquier cosa, sigo insistiendo, es una crisis verdadera. Hoy tenemos que activar el mismo espíritu nacional, la misma fuerza nacional, pero activarla de verdadita, verdadita. No es que vamos a salir de esta reunión y todo el mundo para su casa. No. Por el amor de Dios, máxima moral, máxima disciplina. Aquí no duerme nadie de los equipos gubernamentales, de los equipos policiales, de los equipos militares. Veremos cómo dormimos 2 horas, un ratico en la tarde, un ratico en la noche. Pero aquí nadie se duerme en los laureles porque estamos ante una catástrofe mundial. Una verdadera catástrofe mundial y no estoy exagerando. Yo hago mucho seguimiento de la televisión estadounidense, de la televisión española, italiana, portuguesa, de la televisión y de los medios informativos de la China, de Asia. Ahí ustedes ven los modelos. Atención, los modelos. Estábamos hablando con el doctor Jorge Rodríguez, médico, psiquiatra y experto en comunicación, vicepresidente de comunicación del gobierno, los modelos. Para enfrentar esta situación, está el modelo chino, con grandes fortalezas del Estado, de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, con grandes fortalezas del pueblo chino, de los medios de comunicación para informar la verdad en tiempos reales, con grandes fortalezas en el aparato médico. Inventaron, crearon, buscaron, no se quedaron en lo que tenían, multiplicaron por 10 las capacidades de cama, de atención, oído pues el sistema médico nuestro, público y privado unido, hoy como nunca. Y ahí está el modelo europeo que ellos mismos critican. No quiero hacer críticas a nadie. Los mismos europeos están criticando que subestimaron la crisis, que no la tomaron en serio, que no tomaron medidas drásticas a tiempo y que eso permitió que se multiplicara. Dice la Organización Mundial de la Salud que el nivel de crecimiento de los casos de infección y de mortalidad en Europa superan la velocidad de lo que ocurrió en China. Ahí están pues 2 modelos. Y el modelo estadounidense, pues, o el brasilero en este caso. Pero aquí, nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo. Modelo de responsabilidad, de máxima disciplina social, de coordinación, de cooperación. Un modelo de prevención máximo, al máximo nivel. Ya las medidas preventivas se conocen. Y tenemos que tomar medidas preventivas al máximo. Y en este momento, el objetivo es cortar la cadena al máximo esta situación, con restringir al máximo los lugares públicos. No es mamadera de gallo, como se dice. No es un juego. Cuando estamos suspendiendo las clases, no son vacaciones que estamos dando. Es para que toda la sociedad se discipline.
Dicho sea de paso, debe mantenerse el programa de alimentación escolar en escuelas y liceos, coordinados con el Poder Popular y los niños y niñas. Ustedes en cada estado tomen nota. El programa de alimentación escolar es una orden muy especial que estoy dando para garantizarle a niños, niñas y jóvenes su alimentación diaria a través del programa de alimentación escolar, que se mantiene vivo y activo. Se toman todas las medidas para que sea con máxima seguridad. Claro, la llegada, o sea, el brote en China, que seguramente sucedió algunos días antes de lo que oficialmente el régimen de Beijing aceptó, digamos, ante el mundo. Recordemos las experiencias anteriores, sobre todo la del SARS, cuando se presentó una actitud muy negacionista de parte del régimen de Beijing, que lo que hizo fue agravar y generar una situación que aún nunca tuvimos claridad un poco de lo que... Volviendo al tema de China, China le compró, digamos, al mundo un tiempo para comenzar a mirar y a generar, digamos, las medidas y a pensar, incluido a Colombia, al resto del mundo, incluido a Colombia. Y también la posibilidad de evaluar ciertas de las medidas y poder mirar ciertas de las medidas, algunas de ellas drásticas en su momento, que tomaron esos diferentes regímenes. Yo pienso que ese tiempo que se compró, Daniel, es el tiempo que ahorita le está permitiendo al gobierno colombiano ir un poco a la línea de lo que está sucediendo. Y ningún líder tiene, digamos, ese manual en la cabeza. Y inclusive en el mismo planeta, pues, y ahorita seguramente discutiremos más adelante, pues diferentes países comenzaron a tomar diferentes decisiones. Yo creo, que no es solo una decisión del gobierno nacional. O sea, yo creo que en Colombia lo que hemos visto es como liderazgos claves que han dado pasos muy adelantados, entre esos el de mi rector, por ejemplo, el del rector de los Andes, pero también, por ejemplo, Claudia López. O sea, yo creo que esos liderazgos, no es solo el gobierno nacional, no es solo el Estado central el que manda la señal de aquí estamos de avanzada. Aquí estamos de avanzada por otros señales también. Y que eso es muy distinto a lo que pasa en China o a lo que puede pasar en China. Y es como, ¿no?, el contraste de lo que la democracia también le aporta a la respuesta como esta. Y es que hay más personas que están pudiendo dar señales de esto, de podría manejarse de esta forma. China solo cierra fronteras y que todas las personas que están entrando a su capital, a Pekín, entran en cuarentena obligada. Obviamente hay algo de paradoja ahí, ¿no? Que el lugar que fue el punto de origen de todo sea ahora un lugar que se está cerrando de los efectos que le puede traer el resto del mundo para un rebrote en su propio país. Lo que estamos viendo, Daniel, es voy a usar una palabra técnica de los internacionalistas, que es un westfalianismo del sistema, es decir, los estados están, cuando se habla de la globalización y entes supranacionales, estamos otra vez volviendo a las fronteras nacionales, a encerrarnos en nuestras fronteras. Mire, la zona Schengen se está acabando. No sé si se va a acabar para siempre, pero se está acabando. Alemania le puso restricción a todos sus países vecinos. De Italia no puede salir nadie. Gran Bretaña, pues que nunca fue de la zona Schengen, también está poniendo restricciones a los europeos. Noruega y Suecia, que sí son de la zona, y Suiza, que son de la zona Schengen, pero no la Unión Europea, también estamos cerrando fronteras. Canadá cerró sus fronteras a todos los países del mundo menos a Estados Unidos. Estamos llegando a que los estados vuelven a ser los protagonistas del sistema, donde los estados son los que terminan fijando pautas. Ese estado que ya nosotros veíamos como que en la globalización ya la soberanía no tanto y el estado no tanto, y este es como el estado saliendo del fondo de la tierra diciendo aquí estoy. Y este soy yo, y usted está allá, y usted está allá. Pero déjeme problematizar eso, porque finalmente ha sido China, el Estado un poco más cerrado en estos términos, el que salió a decirle a la Organización Mundial de la Salud, mire, venga, hay esto en mi país. La Organización Mundial de la Salud ha tenido un protagonismo al enviar las alertas. Pero lo que decía Francisco antes, cuando fue lo del SARS, China se demoró 6 meses en decírselo a la Organización Mundial de la Salud. En esto se demoró unas 2 semanas porque necesita la Organización Mundial de la Salud y le está informando al mundo, mire, pasa esto, pero aquí yo hago como yo considero que debo hacer. Ahora, China hoy en día está cerrando las fronteras porque ya no es exportador sino importador, o sea, para ponerlo en términos económicos. Piensa que los extranjeros que van a llegar hoy en día son más peligro que sus propios mercados de animales. Claro. Que por primera vez en este fin de semana, por primera vez, el número total de infectados
que es de 170.000, por primera vez hay más, 172, 173, hay más fuera de China que en China. Durante todos estos 74 días del cronograma, siempre China como fuente del brote, eso es normal, y por su población y por sus dinámicas, siempre tenía muchos más infectados que el resto del mundo. Sí. Pero de unas semanas para acá, China comenzó a entrar a una meseta, especialmente cuando hacemos la resta entre infectados y recuperados. Ese número de 80 baja aún más. Entonces, tenemos que por primera vez, hace pocos días, tal vez ayer, anteayer, el número de infectados del resto del mundo ya superó al número de infectados de China. Número que va a seguir aumentando en el resto del mundo, y en China ya va a comenzar a llegar a una meseta que va Pero mire una cosa mostrar la interesante, China en este momento está ayudando, mire, en este momento cada uno por su lado, cada uno sálvese quien pueda. En Europa, por ejemplo, a Italia no lo está ayudando nadie. ¿Quién está ayudando a Italia? China, exactamente. China en este momento también está ayudando, de ahí va a sacar un beneficio, no creo que sea el cálculo necesariamente, pero un beneficio geopolítico, una victoria en que Italia está sola en Europa, Italia fundadora de la Unión Europea, está sola. Ni los alemanes, ni los suizos, ni los ingleses les dieron ni medicinas ni nada. De Italia. Pues me parece como el país, uno de los países más preocupantes, no solo por las medidas, por el tiempo que se demoraron en tomar las medidas, sino porque como su población es tan vieja, o pues de, digamos, edad mayor, y las medidas que han tenido que tomar en los últimos días, que es, por ejemplo, ya no recibir a ningún paciente mayor de 80 años en un servicio de cuidados intensivos, un poco terrorífico. Claro, y esto habíamos hablado aquí ya del tema de aplanchar la curva o espichar, aplacar la curva de crecimiento de los casos. Y eso se hacía con medidas muy severas cuando todo indicaba que no estaba pasando nada, que había un casito por acá, otro casito por allá. Y esas fueron las medidas que no se tomaron en Italia. De pronto les explotó una crisis donde ya había más de 2.000 personas infectadas. Sí, también paralelo a toda esta tecnología es importante también decir que mientras eso sucedía en Europa no había, digamos, un acuerdo para una respuesta concertada de parte del Banco Central Europeo, cada uno de los países estaba un poco evaluando en términos económicos sus propias medidas. Y también desde el punto de vista, esto tiene pues una pata desde el punto de vista de salud pública, pero también existen otras medidas que permiten, digamos, que van preparando a la sociedad y a la economía a lo que viene. Hoy en día Italia está, por ejemplo, ya Alemania está cerrando negocios, Italia entra en cuarentena y prácticamente el país se encuentra literalmente paralizado. Entonces, también, a paralelo al tema médico, también se pueden tomar medidas, los países pueden comenzar a tomar medidas para liberar su liquidez y generar unas situaciones para que sus economías aguanten. Creo que las mismas las tomó el Banco Central chino en la mitad, digamos, un poco de la crisis, tratando un poco y mostró además la actitud de los chinos también, yéndome un poquito atrás, también mostró la poca efectividad de ciertas medidas que se encuentran en la receta económica tradicional frente a ciertas crisis. Como la Fed, como las medidas que las tasas de interés, etcétera, y la necesidad de acompañarla de otras medidas. Tanto China como Italia han comprado a un tiempo con su sufrimiento doméstico local a los demás países para que nosotros también generemos esa reflexión. Total. Yo no sé, hay un estudio muy importante acerca del capital social de un señor que se llama Hilary Putnam, que hizo su estudio en Italia, ¿cierto? Y era las diferencias culturales del norte y del sur de Italia. Y el sur de Italia siempre había sido una región subdesarrollada, muy violenta, muy pobre en términos de lo que ha sido Europa, y el norte, en cambio, era rico, juicioso, glamuroso, porque es el centro de la moda. Es muy paradójico que sea el norte de Italia el epicentro de todo este desmadre. Y esa factura se la van a pasar a la Liga del Norte, a Matteo Salvini, todos aquellos que querían separar Italia del norte e Italia del sur, partidos que pensaban que precisamente ese norte próspero no tenía nada que ver con ese sur desordenado, mafioso, pobre.
Y ahora ahí es donde está el epicentro y esto cuando las aguas se calmen, aquí va a haber muchísimas transformaciones políticas, muchísimas transformaciones sociales y muchísimas transformaciones geopolíticas. Y eso es lo que va a dejar. Yo creo que la Unión Europea va a quedar muy desquebrajada con esto. Ya de por sí venía la crisis de los migrantes, le había abierto hueco a Europa del Este, ya prácticamente maneja sus propias políticas y no le para bolas a Bruselas. Y creo que vamos a ver de eso bastante. Y Tatiana, ¿qué fue lo que hizo tan mal Italia? ¿No hacer nada? Demorarse en comenzar a hacer las cosas radicales. O sea, creo que, por ejemplo, el distanciamiento social es una medida que es, como describíamos en nuestra experiencia, puede ser socialmente traumático, puede tener costos económicos importantes, y yo creo que ellos se demoraron, y ahí en todas las estadísticas que están circulando se ve como un día de retraso en las medidas puede hacer la diferencia, y Italia se demoró bastante en tomar las medidas drásticas. Y yo creo que, volviendo al tema que Pacho ponía al principio, de la legitimidad de las decisiones del gobierno, la orden fue quedarse en casa y mucha gente dijo, bueno, quedarse en casa, me voy para mi pueblo. Y toda la idea del cordón sanitario, que es justamente aislar los casos para que no puedan ser transmitidos a otras regiones, pues se dañó, ¿no? Sí. Entonces, es como una combinación de tardanza en las medidas y luego la legitimidad y digamos, lo aplicada que es la ciudadanía en seguir las instrucciones. Unos se fueron de vacaciones a España. Y un sistema político que lleva en crisis mucho tiempo. Italia total. lleva en crisis años de una fragmentación de los partidos. Apareció el partido de las 5 estrellas, luego apareció Salvini, luego apareció Berlusconi. Un sistema político que no tiene legitimidad ante la gente hace que incluso cuando toman medidas de ese estilo no tenga la legitimidad, a pesar de ser una gran democracia.